El dueño de la cerveza más vendida de todo Estados Unidos, la número uno absoluta, la que todos piden en los bares, la que está en todas las fiestas, la que domina el mercado sin discusión, y entonces, en cuestión de apenas unos años, lo pierdes todo, absolutamente todo, hasta el punto de que tu marca desaparece casi por completo del mapa y nadie vuelve a hablar de ti. Suena imposible, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que le pasó a Schliess, una cervecería que en su momento fue más grande que Budweiser, más poderosa que cualquier otra marca en el país, y que cayó en picada por una serie de decisiones tan malas, tan increíblemente desastrosas, que hoy en día se estudian en las escuelas de negocios como el ejemplo perfecto de cómo destruir un imperio. Si te interesa entender cómo las decisiones equivocadas pueden acabar con décadas de éxito y liderazgo, quédate en este video, porque lo que vas a descubrir te va a dejar con la boca abierta. Esta es la historia de la cerveza Schliess, y créeme, es una historia que te va a hacer pensar dos veces antes de creer que el éxito es para siempre. Pero antes de entrar de lleno en la caída, necesitas entender qué tan grande era Schliess en su momento de gloria. Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la cervecería Joseph Schliess Brewing Company se convirtió en un nombre legendario en Estados Unidos. La empresa fue fundada en Milwaukee, Wisconsin, una ciudad que para ese entonces era el corazón de la industria cervecera del país, y Schliess no solo competía con otras marcas, sino que las aplastaba. Durante décadas, Schliess fue sinónimo de calidad, de tradición, de una cerveza hecha con los mejores ingredientes, y la gente la adoraba. Tenían campañas publicitarias brillantes, tenían una distribución impecable, tenían una reputación intachable, y sobre todo, tenían el liderazgo del mercado. En los años 50 y 60, Schliess era la cerveza más vendida de Estados Unidos, superando incluso a marcas que hoy son gigantes. ¿Te imaginas tener ese nivel de dominio? Era prácticamente imbatible. Pero aquí viene lo interesante, y esto es algo que mucha gente no sabe. Ese imperio, esa fortaleza que parecía eterna, se construyó sobre una base muy sólida de calidad y confianza del consumidor, y cuando esa base empezó a tambalearse, todo se vino abajo como un castillo de naipes. Y es que, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una empresa exitosa empieza a tomar atajos pensando que nadie se va a dar cuenta? Pues en el caso de Schliess, la respuesta es simple: el desastre absoluto. A finales de los años 60, la directiva de Schliess empezó a sentir la presión de la competencia, especialmente de Anheuser-Busch, la empresa detrás de Budweiser, que estaba creciendo a pasos agigantados y empezaba a amenazar seriamente el trono de Schliess. En lugar de responder con innovación, con mejor marketing o con una estrategia sólida para mantener la lealtad de sus clientes, los ejecutivos de Schliess tomaron una decisión que, en retrospectiva, parece casi suicida. Decidieron reducir los costos de producción de manera drástica para aumentar las ganancias a corto plazo. Y cuando digo reducir costos, no me refiero a optimizar procesos o a volverse más eficientes. No, me refiero a cambiar la fórmula misma de la cerveza, a usar ingredientes más baratos, a acelerar el proceso de fermentación para producir más rápido, y básicamente a sacrificar la calidad que había hecho grande a Schliess en primer lugar. Contrataron a un tipo, un ejecutivo llamado Robert Wilhelm Jr., que llegó con ideas muy claras sobre cómo maximizar las ganancias, y bajo su liderazgo, la empresa comenzó a implementar cambios que, sobre el papel, sonaban bien para los accionistas, pero que en la práctica eran una bomba de tiempo. Empezaron a sustituir la cebada malteada tradicional por jarabe de maíz, un ingrediente mucho más barato pero que cambiaba completamente el sabor de la cerveza. También empezaron a usar un agente espumante llamado Kelcoloid para acelerar el proceso de fermentación y reducir el tiempo de producción, y esto, aunque les permitía sacar más producto al mercado en menos tiempo, afectaba directamente la estabilidad y la calidad del producto final. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que no le dijeron nada a los consumidores. Simplemente cambiaron la receta en silencio, esperando que nadie notara la diferencia. Pero la gente sí notó, y notó rápido. Dentro de un momento te voy a contar exactamente qué pasó cuando esas cervezas llegaron a los anaqueles. Y créeme, fue un desastre de proporciones épicas. Pero primero necesitas entender algo fundamental. En la industria cervecera, la confianza del consumidor es todo. Cuando alguien compra una cerveza, espera que sepa exactamente como la última vez que la tomó, espera consistencia, espera calidad y espera que la marca cumpla su promesa. Schliess había pasado décadas construyendo esa confianza, y en cuestión de meses, la destruyó completamente. Las primeras señales de problemas empezaron a aparecer en los supermercados y en los bares de todo el país. La gente empezó a notar que la cerveza Schliess tenía un sabor extraño, diferente, y no en el buen sentido. Algunos decían que sabía metálica, otros que era más amarga de lo normal,
y muchos simplemente decían que ya no sabía como antes. Pero el verdadero problema, el que realmente hundió a la marca, fue algo mucho peor. Las botellas de Schlitz empezaron a desarrollar sedimentos turbios, una especie de grumos blanquecinos que flotaban en el líquido y que hacían que la cerveza se viera, francamente, asquerosa. Imagínate abrir una cerveza, servirla en un vaso, y ver esos grumos flotando ahí. ¿La tomarías? Por supuesto que no. Y así fue como empezó la debacle. Los consumidores empezaron a quejarse masivamente, los distribuidores empezaron a devolver cajas y cajas de cerveza, los bares dejaron de pedir el producto, y la reputación de Schlitz, que había sido impecable durante generaciones, se fue al piso en tiempo récord. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque la respuesta de la empresa a esta crisis fue, literalmente, lo peor que pudo haber hecho. En lugar de admitir el problema, en lugar de volver a la fórmula original, en lugar de disculparse con los consumidores y prometer que iban a arreglar las cosas, la directiva de Schlitz decidió minimizar el asunto y seguir adelante como si nada. Lanzaron campañas publicitarias tratando de convencer a la gente de que todo estaba bien, de que Schlitz seguía siendo la misma cerveza de siempre, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Los consumidores no son tontos, y cuando una marca les falla de esa manera, cuando sienten que los engañaron, no regresarán fácilmente. Y Schlitz no solo perdió clientes, los perdió para siempre. La gente que antes tomaba Schlitz empezó a cambiar a otras marcas, especialmente a Budweiser, que en ese momento estaba haciendo todo lo contrario, invirtiendo en calidad, en marketing, en construir una imagen sólida y confiable. Anheuser-Busch vio la oportunidad de oro que Schlitz les estaba regalando en bandeja de plata, y la aprovecharon al máximo. Lanzaron campañas agresivas, promocionaron su cerveza como la bebida de calidad superior, y prácticamente le robaron a Schlitz todo su mercado. Y lo más irónico de todo es que Schlitz, en su intento de ahorrar dinero para competir mejor con Budweiser, terminó regalándole el trono a su mayor rival. Pero espera, porque la historia no termina ahí. De hecho, lo peor todavía estaba por venir. En un intento desesperado por recuperar la confianza del consumidor y detener la caída en picada de las ventas, Schlitz decidió lanzar una de las campañas publicitarias más desastrosas y recordadas de la historia de la publicidad. Se llamó Schlitz Live Taste Test, y la idea era sencilla. Llevaban la cerveza Schlitz a bares y eventos en todo el país, y le pedían a la gente que la probara en vivo comparándola con otras marcas, especialmente con Budweiser y con Michelob, que eran sus principales competidores. La campaña se filmaba y se transmitía por televisión, mostrando a consumidores reales supuestamente eligiendo a Schlitz sobre los demás. Sueña bien, ¿no? Pues no, porque resultó ser un fiasco monumental. Para empezar, muchos de los consumidores reales que aparecían en los comerciales no eran tan reales después de todo. Algunos eran actores contratados, y cuando esto se filtró a la prensa, la credibilidad de Schlitz se hundió todavía más. Pero lo peor vino después, porque la cerveza que estaban usando en esas pruebas de sabor era una versión especial, hecha con la fórmula antigua, con los ingredientes de calidad originales, no la basura aguada que estaban vendiendo en los supermercados. O sea, estaban haciendo trampa descaradamente, y cuando la gente se dio cuenta, la reacción fue brutal. Los medios de comunicación empezaron a hablar del fraude, los consumidores se sintieron traicionados una vez más, y la imagen de Schlitz quedó completamente destruida. Ya no era solo una cerveza mala, era una marca deshonesta, y en un mercado tan competitivo, eso es prácticamente una sentencia de muerte. Las ventas siguieron cayendo en picada durante toda la década de los 70. De ser la cerveza número 1 en el país, Schlitz pasó a ser la número 2, luego la número 3, luego la número 4, y así sucesivamente hasta prácticamente desaparecer del radar. Los números eran aterradores. En 1974, Schlitz todavía tenía una participación significativa del mercado, pero para finales de los 70, había perdido más de la mitad de sus clientes. Las plantas cerveceras que alguna vez operaban a toda capacidad empezaron a cerrar, los empleados fueron despedidos por millas, y la empresa entró en una crisis financiera severa. Los ejecutivos probaron de todo, nuevas campañas publicitarias, cambios de imagen, promociones agresivas, pero nada funcionaba. El problema fundamental era que habían perdido la confianza del consumidor, y eso es algo que no se recupera con comerciales bonitos ni con descuentos. La gente simplemente ya no quería tomar Schlitz. Punto. Y mientras tanto, Budweiser seguía creciendo, consolidándose como la cerveza número 1 de Estados Unidos, un puesto que no ha soltado desde entonces. En 1982, en un último esfuerzo por salvar lo que quedaba de la empresa, Schlitz fue vendida a Straw Brewery Company,
otra cervecería con sede en Detroit que estaba intentando expandirse. Pero ni siquiera eso pudo rescatar a la marca. Stroh intentó relanzar Schliess con la fórmula original, con ingredientes de calidad, tratando de recuperar esa esencia que había hecho grande a la marca en primer lugar, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y la generación que había crecido tomando Schliess ya se había ido a otras marcas, y la nueva generación no tenía ningún apego emocional a un nombre que asociaban con fracaso y mala calidad. Stroh mantuvo la marca a flote durante un tiempo, pero nunca logró recuperar ni una fracción del mercado que Schliess había tenido en su apogeo. Finalmente, en 1999, Stroh vendió toda su operación, incluyendo la marca Schliess, a Pabst Brewing Company, una empresa que se especializa en mantener vivas marcas clásicas de cerveza, aunque con una producción y distribución muy limitada. Hoy en día, puedes encontrar cerveza Schliess en algunos lugares, especialmente en tiendas especializadas o en ciertos bares nostálgicos, pero es una sombra, un fantasma de lo que alguna vez fue el imperio cervecero más grande de Estados Unidos. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Porque no es solo una anécdota interesante sobre una marca que fracasó, es un caso de estudio perfecto sobre cómo las malas decisiones corporativas, la arrogancia y la falta de respeto hacia el consumidor pueden destruir incluso a los gigantes más poderosos. La primera lección, y quizás la más importante, es que la calidad no es negociable. Schliess pensó que podía tomar atajos, que podía reducir costos sin que nadie se diera cuenta, pero se equivocó rotundamente. En cualquier industria, pero especialmente en la de alimentos y bebidas, la calidad del producto es la base sobre la que se construye todo lo demás. No importa qué tan bueno sea tu marketing, qué tan grande sea tu presupuesto publicitario, si el producto no cumple con las expectativas del consumidor, estás muerto. Y Schliess no solo no cumplió con las expectativas, las traicionó deliberadamente, y pagó el precio más alto posible. La segunda lección tiene que ver con la transparencia y la honestidad. Cuando Schliess cambió la fórmula de su cerveza, lo hizo en secreto, pensando que los consumidores no se darían cuenta. Pero se dieron cuenta, y se sintieron engañados, y esa sensación de traición es algo que una marca difícilmente puede superar. Si hubieran sido honestos desde el principio, si hubieran comunicado los cambios y explicado sus razones, tal vez, solo tal vez, la reacción hubiera sido diferente. Pero intentaron ocultar la verdad, y cuando salió a la luz, el contragolpe fue devastador. La tercera lección es sobre la importancia de la reputación. Schliess pasó décadas construyendo una reputación de calidad y confiabilidad, y la destruyó en cuestión de meses. Eso es todo lo que toma. Una empresa puede tardar generaciones en ganarse el respeto y la lealtad de los consumidores, pero puede perderlo todo en un instante si toma las decisiones equivocadas. Y una vez que la reputación se daña, repararla es increíblemente difícil, a veces imposible. Los consumidores tienen memoria, especialmente cuando sienten que una marca los traicionó, y en el caso de Schliess, esa memoria fue implacable. La cuarta lección tiene que ver con la competencia. Schliess no estaba operando en un vacío, tenía competidores fuertes y agresivos, especialmente Anheuser-Busch, que estaban esperando cualquier oportunidad para quitarle el mercado. Cuando Schliess empezó a tropezar, sus competidores no dudaron ni un segundo en capitalizar esos errores. Budweiser no solo mantuvo la calidad de su producto, sino que la mejoró, invirtió en marketing inteligente y básicamente reconoció a todos los clientes que Schliess estaba perdiendo. Esto te enseña que en un mercado competitivo no puedes darte el lujo de fallar, porque tus rivales estarán ahí esperando para ocupar tu lugar. Y aquí es donde la historia da un giro aún más interesante, porque si analizas bien lo que pasó, te das cuenta de que Schliess no cayó por factores externos. No fue una recesión económica, no fue un cambio en los gustos del consumidor, no fue una nueva regulación gubernamental. Schliess cayó por sus propias decisiones internas, por la codicia de sus ejecutivos, por su arrogancia de pensar que eran intocables, por su falta de respeto hacia las personas que compraban su producto. Y eso es quizás lo más trágico de toda esta historia, porque era completamente evitable. Si los líderes de Schliess hubieran tenido la visión a largo plazo, si hubieran priorizado la calidad sobre las ganancias a corto plazo, si hubieran escuchado a sus consumidores y hubieran respondido rápidamente a las quejas, la historia podría haber sido completamente diferente. Pero no lo hicieron, y el resultado fue la caída más espectacular en la historia de la industria cervecera estadounidense. Déjame ponerte esto en perspectiva con algunos números, porque cuando ves las cifras, el colapso de Schliess es todavía más impresionante. En 1976, Schliess vendía aproximadamente 24 millones de barriles de cerveza al año y tenía una participación de mercado del 16%,
lo que la convertía en la segunda cerveza más vendida del país. Para 1980, solo 4 años después, las ventas habían caído a menos de 12 millones de barriles, prácticamente la mitad. Y siguió cayendo. Para 1981, estaban vendiendo menos de 7 millones de barriles, y su participación en el mercado se había reducido a menos del 5%. En menos de una década, Schliess pasó de ser un gigante a ser un jugador marginal. Y mientras tanto, Budweiser pasó de vender 34 millones de barriles en 1976 a más de 50 millones en 1980, consolidando su dominio absoluto del mercado. Esos números no mienten, y cuentan la historia de un colapso total causado por decisiones empresariales desastrosas. Pero más allá de los números y de las lecciones de negocios, hay algo profundamente humano en esta historia, algo que todos podemos entender y con lo que todos podemos conectar. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien exitoso, alguien en la cima, alguien que parece tenerlo todo, y de repente todo se derrumba porque tomó una mala decisión? Puede ser un negocio, puede ser una carrera profesional, puede ser una relación, pero el patrón es el mismo: arrogancia, atajos, falta de respeto hacia lo que te hizo exitoso en primer lugar, y boom, todo se acaba. Schliess es un recordatorio de que el éxito no es permanente, de que hay que cuidarlo, nutrirlo, protegerlo, porque en cuanto bajas la guardia, en cuanto te confías, todo puede desmoronarse. Y en el mundo empresarial, donde la competencia es feroz y los consumidores tienen infinitas opciones, ese colapso puede ser rápido y brutal. También es importante hablar de cómo esta historia impactó a la ciudad de Milwaukee, que durante décadas había sido el corazón de la industria cervecera estadounidense. Schliess era una fuente de orgullo para la ciudad, era uno de los trabajadores más grandes, y su caída tuvo consecuencias devastadoras para la economía local. Miles de personas perdieron sus trabajos, no solo en las plantas cerveceras, sino también en todas las industrias relacionadas: proveedores, transportistas, vendedores, distribuidores. Familias enteras que habían trabajado para Schliess durante generaciones de repente se encontraron sin empleo y sin perspectivas. Y eso es algo que a menudo se pierde cuando hablamos de fracasos empresariales a gran escala. Detrás de las cifras y de las decisiones corporativas, hay personas reales, con vidas reales, que sufren las consecuencias. La caída de Schliess no fue solo un golpe para los accionistas o para los ejecutivos, fue un golpe para comunidades enteras que dependían de esa empresa. Dentro de un momento vamos a explorar cómo algunas marcas han logrado recuperarse de crisis similares, porque aunque Schliess nunca pudo hacerlo, hay ejemplos de empresas que sí lograron reconstruir su reputación y su posición en el mercado después de cometer errores graves. Pero antes de eso, quiero que pienses en algo. ¿Por qué seguimos hablando de Schliess décadas después de su caída? ¿Por qué esta historia sigue siendo relevante? La respuesta es simple: porque es un recordatorio poderoso de que las decisiones importantes, de que las acciones tienen consecuencias, y de que en el mundo de los negocios, como en la vida, no hay atajos hacia el éxito sostenible. Puedes tener suerte por un tiempo, puedes engañar a algunas personas por un tiempo, pero eventualmente la verdad sale a la luz, y si has construido tu éxito sobre bases falsas, todo se va a derrumbar. Schliess es la prueba viviente de eso. Ahora bien, hablemos un poco de las otras marcas que enfrentaron crisis de reputación similares y lograron sobrevivir, porque el contraste es importante. Tomemos el caso de Coca-Cola con el desastre de la New Coke en 1985. Coca-Cola, al igual que Schliess, era una marca icónica con una fórmula que la gente amaba, y decidió cambiarla pensando que podía competir mejor con Pepsi. La reacción fue inmediata y feroz. Los consumidores odiaron la New Coke, hubo protestas, quejas masivas, boicots, y la empresa se dio cuenta rápidamente de que había cometido un error garrafal. Pero aquí está la clave de diferencia: Coca-Cola actuó rápido. En menos de 3 meses, sacaron del mercado la New Coke, volvieron a la fórmula original, ahora llamada Coca-Cola Classic, y lanzaron una campaña de disculpa sincera y directa. Admitieron que se habían equivocado, escucharon a sus consumidores y corrigieron el rumbo. Y no solo sobrevivieron, sino que salieron fortalecidos, porque la gente vio que la empresa estaba dispuesta a admitir sus errores y a poner al consumidor primero. Esa es la diferencia entre Coca-Cola y Schliess: humildad, rapidez de respuesta y voluntad de corregir. Schliess, en cambio, se aferró a sus malas decisiones, trató de engañar a los consumidores y pagó el precio máximo. Otro caso interesante es el de Tylenol en los años 80, cuando hubo un envenenamiento masivo de sus productos que resultó en varias muertes. La empresa matriz, Johnson & Johnson, podría haber intentado minimizar el problema, culpar a otros o tratar de tapar el asunto, pero no lo hicieron.
Hicieron lo opuesto. Retiraron todos los productos del mercado de inmediato, implementaron nuevas medidas de seguridad, fueron completamente transparentes con el público y trabajaron con las autoridades para resolver el problema. Esa respuesta rápida, honesta y centrada en la seguridad del consumidor no solo salvó a la marca, sino que la convirtió en un ejemplo de cómo manejar una crisis. Hoy en día, Tylenol sigue siendo una de las marcas de analgésicos más confiables del mundo. La lección es clara: cuando tienes una crisis, la forma en que responde determina si sobrevives o no. Eschlis respondió mal, muy mal, y las consecuencias fueron devastadoras. Y aquí viene algo que muchos no saben, pero que es absolutamente fascinante. En los últimos años, ha habido intentos de revivir la marca Eschlis, de aprovechar la nostalgia y el interés por las cervezas clásicas para darle una segunda oportunidad. Pabst Brewing Company, que ahora es dueña de la marca, relanzó Eschlis en 2008 con la fórmula original de 1960, la que había hecho famosa a la cerveza antes de todos los cambios desastrosos. La recepción fue buena, pero limitada. Algunos bebedores de cerveza que recordaban los viejos tiempos la probaron de nuevo y dijeron que sí, que sabía como la Eschlis de antes, que era una buena cerveza. Pero el problema es que la marca nunca pudo recuperar la distribución masiva ni el reconocimiento que tenía en su apogeo. Se convirtió en una cerveza de nicho, algo que puedes encontrar en ciertas tiendas especializadas o en bares que se enfocan en cervezas clásicas americanas, pero nada parecido al dominio que tenía antes. Y eso te dice algo importante. En los negocios, especialmente en los mercados de consumo masivo, las segundas oportunidades son raras, y las terceras oportunidades son prácticamente inexistentes. Una vez que pierdes a tu audiencia, una vez que destruyes tu reputación, recuperarla es una batalla cuesta arriba que muy pocas marcas logran ganar. Pero volvamos a la pregunta fundamental: ¿qué decisión específica fue la que realmente mató a Eschlis? Porque hubo varias malas decisiones, como ya hemos visto, pero ¿cuál fue la peor? Y yo creo que la respuesta es clara: fue el momento en que decidió cambiar la fórmula de la cerveza sin decirle nada a nadie. Esa fue la decisión original, la que puso en marcha toda la cadena de eventos que llevó a la caída. Porque a partir de ahí, todo lo demás fue consecuencia. El mal sabor, los sedimentos, las quejas de los consumidores, la pérdida de confianza, las campañas publicitarias fraudulentas, todo vino de esa decisión inicial de sacrificar la calidad por las ganancias a corto plazo. Y lo peor es que fue una decisión completamente innecesaria. Eschlis no estaba en crisis financiera cuando tomó esa decisión, no estaban desesperados. Eran la cerveza número 1 del país. Lo hicieron por codicia pura, por querer aumentar los márgenes de ganancia y hacer felices a los accionistas, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Y eso es algo que deberíamos hacernos reflexionar a todos, no solo en el contexto de los negocios, sino en la vida en general. Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias mañana, y a veces esas consecuencias son irreversibles. Hablemos también del papel que interpretó la publicidad en esta historia, porque es fascinante. En su época dorada, Eschlis era conocida por sus campañas publicitarias brillantes. Tenían eslóganes memorables como la cerveza que hizo famosa a Milwaukee, que era pegajoso, efectivo, y creaba una conexión emocional con los consumidores. Posicionaban a Eschlis no solo como una cerveza, sino como parte de la identidad estadounidense, como un símbolo de calidad y tradición. Y eso funcionaba increíblemente bien, hasta que el producto empezó a fallar. Porque aquí está la cosa: la publicidad puede llevarte muy lejos, puede crear conciencia de marca, puede generar interés, puede persuadir a la gente de que prueba tu producto, pero no puede hacer que un mal producto sea bueno. No puede salvar a una empresa que está vendiendo basura. Y eso es exactamente lo que le pasó a Eschlis. Seguían gastando millones en publicidad, seguían lanzando campañas, pero la gente probaba la cerveza, no le gustaba, y no volvía a comprarla. Es así de sencillo. La publicidad sin un buen producto es dinero tirado a la basura, y Eschlis aprendió esa lección de la manera más cara posible. Y luego está el tema del liderazgo, que es absolutamente crítico en esta historia. Los ejecutivos que tomaron las decisiones que hundieron a Eschlis no eran tontos, no eran incompetentes en el sentido tradicional. Eran personas con experiencia, con conocimiento de la industria, con acceso a datos y análisis. Pero cometieron el error fundamental de perder de vista lo que realmente importaba: el producto y el consumidor. Se enfocaron tanto en los números, en las hojas de cálculo, en los informes trimestrales, en hacer felices a Wall Street, que olvidaron que al final del día, su negocio dependía de que la gente quisiera tomar su cerveza. Y cuando la gente dejó de querer tomarla,
Todos los números del mundo no pudieron salvarlos. Eso es liderazgo fallido, y es un ejemplo perfecto de cómo los incentivos mal alineados en el mundo corporativo pueden llevar a decisiones desastrosas. Si tus ejecutivos solo se preocupan por las ganancias a corto plazo, por sus bonos, por el precio de las acciones, van a tomar decisiones que benefician esos objetivos a corto plazo, incluso si destruyen a la empresa a largo plazo. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Ahora piensa en esto. Si fueras el CEO de Eschlis en 1970, sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué hubieras hecho diferente? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque en retrospectiva es fácil ver los errores, pero en el momento, con la presión de la competencia, con la presión de los accionistas, con la tentación de tomar atajos para aumentar las ganancias, tal vez no es tan obvio. Pero yo creo que la respuesta correcta hubiera sido simple: proteger la calidad del producto a toda costa. Punto. Sin excepciones. Porque esa era la ventaja competitiva de Eschlis. Eso era lo que los diferenciaba. Eso era lo que hacía que la gente eligiera su cerveza sobre todos los demás. Y en lugar de proteger esa ventaja, la tiraron por la borda. Si yo hubiera sido el CEO, hubiera duplicado la apuesta en calidad, hubiera invertido en mejores ingredientes, en mejores procesos, en mejor control de calidad, y hubiera comunicado eso al mercado. Hubiera dicho: somos Eschlis, somos la mejor cerveza de Estados Unidos, y estamos comprometidos a seguir siendo los mejores, sin importar el costo. Y hubiera dejado que los resultados hablaran por sí mismos. Pero bueno, es fácil decirlo desde aquí, décadas después, con toda la información disponible. Vamos a hablar ahora de algo que no se menciona mucho, pero que es crucial: el impacto psicológico de ver a un gigante caer. Para la gente que trabajaba en Eschlis, para las comunidades que dependían de la empresa, para los consumidores que habían sido fieles a la marca durante años, la caída fue devastadora. Hay entrevistas de antiguos empleados de Eschlis donde hablan de la sensación de incredulidad, de no poder creer que esto estaba pasando, de ver cómo la empresa que parecía invencible se desmoronaba ante sus ojos. Y eso es algo que va más allá de los números y de las lecciones de negocios. Es un recordatorio de que detrás de cada marca, detrás de cada empresa, hay personas que le han dedicado su tiempo, su esfuerzo, su lealtad, y cuando esa empresa falla, esas personas sufren. Y no estoy hablando solo de los empleados, estoy hablando también de los consumidores. Porque para muchas personas, Eschlis no era solo una cerveza, era parte de su identidad, era la cerveza que tomaba su padre, su abuelo, era la cerveza de las celebraciones familiares, de los momentos importantes. Y cuando Eschlis los defraudó, cuando cambió la fórmula y empezó a vender un producto inferior, fue como una traición personal. Y ese tipo de traición es difícil de perdonar. Permíteme compartir contigo una anécdota que ilustra perfectamente esto. Hay una historia, documentada en varios libros sobre la historia de la cerveza en Estados Unidos, de un hombre en Chicago que había tomado Eschlis toda su vida. Era su cerveza favorita, la única que compraba, y cuando empezaron los problemas con los sedimentos y el mal sabor, él siguió comprándola, pensando que era un problema temporal, que Eschlis lo iba a arreglar. Pero semana tras semana, mes tras mes, la cerveza seguía mala, y eventualmente este hombre, después de décadas de lealtad, cambió a Budweiser y nunca volvió a tomar Eschlis. Y en una entrevista años después, dijo algo muy poderoso: no fue solo que la cerveza estaba mala, fue que sentí que me habían mentido, que me habían tratado como si no importara. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Cuando una marca rompe la confianza del consumidor de esa manera, las consecuencias son profundas y duraderas. Y multiplica esa historia por millones de consumidores en todo el país, y empiezas a entender la magnitud de lo que Eschlis perdió. Y aquí está la parte que realmente te hace pensar: todo esto era evitable. Absolutamente todo. Si los ejecutivos de Eschlis hubieran tenido la visión, la integridad, el respeto por su producto y sus consumidores, esta historia podría haber sido completamente diferente. Eschlis podría haber sido hoy lo que es Budweiser, podría haber mantenido su posición de liderazgo, podría haber seguido siendo una de las marcas más respetadas y exitosas del país. Pero no lo es. Es un fantasma, una reliquia, un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre cómo no hacer las cosas. Y eso es algo trágico, pero también es algo profundamente instructivo. Porque nos enseña que el éxito no es un derecho adquirido, que hay que ganárselo todos los días, que hay que cuidarlo, protegerlo, y nunca, jamás, dar por sentado la confianza de las personas que te han hecho exitoso. Ahora déjame contarte algo más que probablemente no sabías. Durante el colapso de Eschlis,
Hubo varios intentos internos de revertir el rumbo, de volver a la fórmula original, de admitir los errores y empezar de nuevo. Hubo ejecutivos dentro de la empresa que vieron lo que estaba pasando y trataron de sonar la alarma, que le dijeron a la directiva que estaban cometiendo un error terrible, que estaban destruyendo la marca. Pero fueron ignorados, silenciados, en algunos casos hasta despedidos. La cultura corporativa en Eschlis durante ese periodo era tóxica. Nadie quería ser el portador de malas noticias, nadie quería admitir que las decisiones que se habían tomado eran equivocadas, y los que intentaban hacerlo eran vistos como desleales o como obstáculos para el progreso. Ese es otro factor crítico en esta historia, la importancia de tener una cultura corporativa que permita el disenso, que permita la crítica constructiva, que permita que la gente hable cuando ve algo mal. Porque si tienes una cultura donde todos tienen miedo de contradecir a los jefes, donde todos simplemente asienten y siguen órdenes sin cuestionarlas, estás construyendo el escenario perfecto para el desastre. Y Eschlis es el ejemplo perfecto de eso. También es importante hablar del rol que jugaron los medios de comunicación en esta historia. Cuando empezaron a aparecer las quejas sobre la calidad de Eschlis, cuando los consumidores empezaron a reportar los problemas con los sedimentos y el mal sabor, la prensa empezó a cubrir el tema. Y una vez que los medios se involucran, una vez que empiezan a salir artículos en periódicos y reportajes en televisión sobre los problemas de tu producto, el daño se multiplica exponencialmente. Porque ya no es solo el consumidor individual que tuvo una mala experiencia y le cuenta a sus amigos, es una historia nacional, es algo que millones de personas están viendo y leyendo. Y Eschlis no manejó bien la relación con los medios. En lugar de ser proactivos, en lugar de adelantarse a la narrativa y controlar el mensaje, fueron reactivos y defensivos, lo que solo empeoró las cosas. Trataron de negar los problemas, de minimizarlos, y cuando eso no funcionó, trataron de culpar a otros. Todo mal. Si hay algo que esta historia nos enseña sobre relaciones públicas, es que la honestidad y la transparencia son siempre la mejor política. Admite el error, explica qué pasó, explica qué vas a hacer para arreglarlo, y luego hazlo. Eso es todo. Pero Eschlis no hizo eso, y el resultado fue un desastre de relaciones públicas que amplificó la crisis de producto. Pensemos también en el timing de todo esto, porque es relevante. Los años 70 fueron una década de grandes cambios en Estados Unidos. Había una mayor conciencia del consumidor, la gente empezaba a ser más crítica con las grandes corporaciones, había más regulaciones, más escrutinio. Ya no era tan fácil para una empresa grande hacer lo que quisiera sin consecuencias. Los consumidores tenían más opciones, más información, más poder. Y Eschlis no se adaptó a ese nuevo entorno. Siguieron operando con la mentalidad de que podían hacer lo que quisieran y la gente seguiría comprando su producto porque siempre lo habían hecho. Pero ese mundo ya no existía. Los consumidores de los 70 eran más exigentes, más informados, menos leales a las marcas tradicionales y más dispuestos a cambiar si sentían que una marca no los respetaba. Eschlis no entendió eso y pagó el precio. Y luego está la ironía final de toda esta historia. Anheuser-Busch, la empresa que se benefició más que nadie del colapso de Eschlis, no hizo nada particularmente brillante para ganar. Simplemente no cometieron los errores garrafales que cometió Eschlis. Mantuvieron la calidad de su producto, invirtieron en marketing consistente, expandieron su distribución y básicamente reconocieron todos los clientes que Eschlis estaba perdiendo. No fue magia, no fue genialidad, fue simplemente hacer las cosas bien mientras tu competidor se destruía a sí mismo. Y eso es otra lección importante. En los negocios, a veces no tienes que ser brillante, solo tienes que ser consistente y no cometer errores estúpidos. Anheuser-Busch ganó la guerra de las cervezas simplemente por no ser Eschlis. Y eso debería ser un recordatorio humilde para cualquier empresa que piense que es invencible. Ahora quiero que pienses en las empresas de hoy, en las marcas grandes que dominan sus mercados, y pregúntate, ¿cuántas de ellas podrían cometer los mismos errores que Eschlis? ¿Cuántos están tomando atajos, sacrificando calidad por ganancias a corto plazo, perdiendo de vista lo que realmente importa? La respuesta es, probablemente más de las que nos gustaría admitir. Porque las presiones que enfrentó a Eschlis no han desaparecido, si acaso se han intensificado. La presión por entregar resultados trimestrales, por mantener contentos a los accionistas, por competir en mercados cada vez más saturados, sigue ahí. Y cada vez que una empresa enfrenta esas presiones, hay la tentación de tomar atajos, de hacer concesiones, de sacrificar el largo plazo por el corto plazo. Y algunos lo hacen, y algunos se salen con la suya, al menos por un tiempo. Pero la historia de Eschlis nos recuerda que eventualmente,
la verdad sale a la luz, y cuando lo hace, las consecuencias pueden ser devastadoras. Déjame darte otro ejemplo moderno que tiene paralelismos interesantes con Schliess. Boeing con los problemas del 737 MAX. Era Boeing, durante décadas, sinónimo de calidad, seguridad e innovación en la industria aeronáutica. Pero en su prisa por competir con Airbus, por ahorrar costos, por entregar aviones más rápido, empezaron a tomar atajos. Y el resultado fueron 2 accidentes fatales que mataron a cientos de personas y destruyeron la reputación de la empresa. Ahora, el caso de Boeing es obviamente mucho más grave que el de Schliess porque involucra pérdidas de vidas humanas, pero el patrón es el mismo, una empresa exitosa y respetada que toma decisiones imprudentes motivadas por presiones financieras y competitivas, y que termina pagando un precio terrible. La diferencia es que Boeing, hasta ahora, ha logrado sobrevivir, aunque con daños severos a su reputación y sus finanzas. Schliess no tuvo esa suerte. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué habría pasado si Schliess hubiera existido en la era moderna, en la era de las redes sociales? Porque piensa en esto, cuando Schliess empezó a tener problemas, la información viajaba relativamente lento. La gente tenía que quejarse con amigos, con familia, tal vez escribir una carta a la empresa o llamar por teléfono. Los medios tradicionales eran los únicos que podían amplificar el mensaje a una audiencia masiva. Pero hoy en día, con Twitter, con Facebook, con Instagram, con TikTok, una mala experiencia puede volverse viral en cuestión de horas. Un video de alguien abriendo una botella de cerveza Schliess llena de sedimentos raros hubiera llegado a millones de personas en un día. La crisis hubiera sido 1000 veces peor, y probablemente 1000 veces más rápida. Así que en cierto sentido, Schliess tuvo suerte de colapsar en una era predigital. Si hubiera pasado hoy, la caída habría sido aún más espectacular y aún más rápida. Pero al mismo tiempo, las redes sociales también le hubieran dado a Schliess herramientas para responder y para reconectarse con sus consumidores de manera directa. Hubieran podido lanzar una campaña de disculpas en tiempo real, hubieran podido mostrar los pasos que estaban tomando para arreglar el problema, hubieran podido involucrar a sus consumidores en el proceso de recuperación de la marca. Y si lo hubieran hecho bien, tal vez, solo tal vez, hubieran tenido una oportunidad de sobrevivir. Pero eso requiere una mentalidad completamente diferente, requiere humildad, transparencia y voluntad de admitir errores públicamente, cosas que Schliess claramente no tenía en su ADN corporativo. Y aquí está algo que también es fascinante, la nostalgia. Porque aunque Schliess es una sombra de lo que fue, aunque prácticamente desapareció del mercado, sigue teniendo un lugar en la memoria cultural estadounidense. Hay gente que recuerda los buenos tiempos de Schliess, que tiene historias de sus padres o abuelos tomando Schliess, que asocia la marca con una época específica de la historia americana. Y eso es poderoso. Eso es parte de la razón por la que Pabst pudo relanzar la marca, aunque de manera limitada, porque hay una audiencia nostálgica que está dispuesta a darle otra oportunidad. Pero la nostalgia tiene sus límites. No puede construir un negocio sostenible por sí sola. Necesitas más que recuerdos sentimentales para competir en un mercado moderno. Necesitas un producto excelente, una distribución sólida, marketing efectivo y, sobre todo, consumidores que no solo recuerden tu marca con cariño, sino que quieran comprarla y tomarla. Y Schliess, hasta el día de hoy, no ha logrado construir eso. Si te interesa entender cómo las decisiones corporativas pueden tener consecuencias tan drásticas y duraderas, este es exactamente el tipo de contenido que seguiremos explorando en este canal. Dale como si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de la calidad y la integridad en los negocios. Comenta qué otras marcas te gustaría que analicemos, qué otros casos de empresas que colapsaron por sus propias decisiones te parecen interesantes. Y suscríbete si quieres seguir descubriendo historias como esta, casos reales que nos enseñan lecciones valiosas sobre el éxito, el fracaso y todo lo que hay en medio. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque vamos a seguir destapando historias fascinantes del mundo empresarial. Lo que hizo Schliess no es solo un error de negocios, es una tragedia evitable, es un desperdicio de potencial, es un caso de estudio que todos deberíamos estudiar porque las lecciones son universales. No importa en qué industria trabajas, no importa qué tan grande o pequeño sea tu negocio, los principios son los mismos. La calidad importa, la honestidad importa, el respeto al consumidor importa, y las decisiones que tomas hoy tendrán consecuencias mañana. Schliess nos enseñó eso de la manera más dura posible, y espero que su historia te haya hecho pensar, te haya hecho cuestionar, y te haya dado algo valioso que puedas aplicar en tu propia vida, ya sea como consumidor, como emprendedor, o simplemente como alguien interesado en entender cómo funciona el mundo. Esta fue la historia de Schliess.
el imperio cervecero que se destruyó a sí mismo, y espero que nunca la olvides.